Ok. ¿Ya estamos? Sí, sí, adelante. Buenos días, queridos amigos, amigas, colegas. Otro encuentro más en este espacio del grupo de los 4 discursos, y esta vez invitando al grupo de estilo. Agradezco en principio a la Secretaría Científica, como siempre, a que nos permita, a que realmente nos brinde este espacio para poder dialogar. Y también especialmente a Cecilia Moya y a Cristina Salas, que siempre han sido, digamos, en este sentido muy generosas y nos han ayudado mucho. En esta oportunidad, así como el año pasado abrimos un espacio de por qué Lacan, este año les quiero decir por qué Pichon y Lacan en principio. Nos interesó una cierta coincidencia que nosotros encontramos en Pichon y Lacan, que es en cuanto a la transmisión, a un estilo de transmisión, o mejor dicho, a la transmisión de un estilo especial, dentro del psicoanálisis, pero operando en campos absolutamente diversos, a tal punto que cada uno desarrolla una teoría diferente. Eso nos gustó, nos interesó, sobre todo uno de nuestros amigos estaba muy interesado hace rato en abordar este tema, y nos pareció oportuno en relación a nuestro trabajo de los 4 discursos y al tema de los lazos sociales. Voy a pasar a... quiero agradecer especialmente a 2 personas que han ayudado a que nuestro grupo, que está conformado, el grupo que presenta, que está conformado por Graciela Campins, Osvaldo Canosa, Nora Lewy y yo misma, Liliana Pérez, a Mariana Chitá, que nos ayudó a encontrar bibliografía de Pichon, y también a Laura Palacios, que nos ayudó a mejorar algunos de los escritos. Paso a comentarles quienes integramos ambos grupos. El grupo de los 4 discursos está integrado por Adriana Anzuola, Alberto Álvarez, Carlos Barredo, Gloria Cordeu, Graciela Campins, Graciela Lanfir, Juan Carlos Cosaca, Laura Palacios, Margarita Slack, Marina Chitá, Mirta Cohen, Nora Lewy, Osvaldo Canosa, Raúl Neumann, Silvia Guardera y quien les habla, Liliana Pérez. El coordinador del grupo Estilo es Marcelo Tollos, y los integrantes Carlos Barredo, Graciela Campins, Graciela Lanfir, Gloria Cordeu, Marilo Jovinet, El Novakoski, Laura Palacios y Liliana Pérez. Bueno, vamos a comenzar leyendo a modo de presentación el espíritu, digamos, de nuestros escritos. Nuestra asociación psicoanalítica cumple 80 años, y en ese marco nos pareció que la mejor manera de celebrarlo sería honrando a uno de sus fundadores, y hemos elegido a Enrique Pichon Rivière, no solo por considerarlo pionero de ese evento fundacional, sino también por haber creado y hasta haber inventado aquello que dio en llamar la psicología social. En aquellos lejanos años 30, 40 y 50, Pichon aguzó su escucha para darle voz a aquellos que estaban desoídos. Al loco, como lo llamó a aquel excluido como ser parlante, que había sido depositado en los hospitales psiquiátricos. Y ya no solo escuchó al clásico paciente de diván, sino que extendió la práctica de poner en acto su palabra a todo un rango social relegado. Y a veces suena un poco raro que él llame crudamente loco al paciente psiquiátrico. Así lo hacen Piazzolla y Ferrer, así lo canta Melita Baltar, pero también el vulgo. Porque es sabido que Pichon habla de locura, no de psicosis. Hay en su decir una desclasificación de la nomenclatura psiquiátrica que frente al loco intenta encerrar dentro de un cuadro, y también sellar una etiqueta imborrable, el chiflado, el colifato. Es Pichon, como Freud y Lacan, escuchan la locura que habita en el decir. Esa que no se entiende desde ninguna razón. Esos decires desarticulados que transmiten oscuridad, que no se comprenden y que, reconozcámoslo, produce angustia. Leyendo, investigando, supimos que Pichon tuvo un interesante encuentro con Lacan. Al respecto, él comenta: nuestra amistad no se fundó en identidades, sino en coincidencias.
en una modalidad de pensamiento que como diálogo incluye la discrepancia. Sucedió en 1951, en ocasión del Congreso de Psicoanalistas de Habla Francesa, donde ambos fueron relatores. Y de ese encuentro, del cual saltaron las chispas que pretendemos reavivar, solo quedan relatos y las ganas de saber mucho más. En uno de esos encuentros cuenta Pichon que Lacan le preguntó ¿por qué psicología social y no psicoanálisis? Pregunta que hoy nos sigue resonando. Fue a partir de su experiencia en los hospitales que ese inquieto médico psiquiatra nacido en Ginebra, como va a contarnos Graciela Campins, ese hablante del idioma guaraní, además de un correctísimo francés, formalizó la teoría del vínculo social. Sin dejar de lado el descubrimiento del inconsciente, él creó un dispositivo analítico al que denominó grupo operativo. Sobre esta práctica, Nora Lewy nos contará su experiencia. Y dado que nunca fue ingenuo, él aclara que la diferencia fundamental en relación al funcionamiento de otros grupos radica en la función del llamado coordinador. Lo que se espera de este coordinador es que ejercite 3 abstinencias: la de gobernar como un amo, educar como un maestro o colocarse como ideal del grupo al modo del líder de la masa artificial. Similar a como consideramos la posición del analista. Por supuesto, no es lo mismo. Este médico, al igual que Freud y Lacan, rompió con los paradigmas de la psiquiatría de su época. La praxis de Pichon y también la de Lacan subvierten el llamado discurso oficial de su época. Y remarcamos, a pesar de sus diferencias y gracias a sus coincidencias, ellos se distancian de los paradigmas de todo discurso amo, cuyo efecto es producir desechos, o mejor dicho, sujetos objetalizados. En el seminario 23 Lacan dice, el análisis se difunde debido a que pone en tela de juicio la ciencia como tal, ciencia que hace de un objeto un sujeto, cuando el sujeto está en sí mismo dividido. En esta huella, y haciendo gala del más explícito lunfardo rioplatense, Pichon sostiene: el paciente es el alcahuete de la subestructura de la cual él se ha hecho cargo y que trae como consecuencia el empleo de técnicas de marginalidad o segregación. Para él, el paciente que consulta es el portavoz de la enfermedad del grupo. Pero el problema conduce a un callejón sin salida cuando el psiquiatra se transforma en líder de la resistencia al cambio y trata al paciente como un sujeto equivocado desde el punto de vista racional. Y no podemos ignorarlo. ¿Esta no es acaso una problemática muy actual? Los diagnósticos que tabulan las ciencias psi no dejan de producir problemas semejantes. Plenos de significación, clasificados, frenan y taponan cualquier desplazamiento hacia nuevos sentidos. Ese saber que se pretende instalar y que avanza a paso redoblado, cierra toda posibilidad de apertura. Se trata de un saber que es decididamente conductual. Por eso proliferan diagnósticos como el TOC, el TEA, el TEA-AF, tan parecidos a un Scrabble entre telegrafistas. Siglas que pretenden instalar una certeza. Y una vez diagnosticado y etiquetado ese paciente, ya se sabría cuál es la conducta terapéutica a seguir. En 1968, los estudiantes y obreros franceses tomaron las calles de París para denunciar que algo estaba siendo síntoma en el lazo social. Simultáneamente, Lacan impartía el seminario al revés del psicoanálisis. En tal contexto de renovación, él introdujo el término discurso. No nos pasa inadvertido que en ese clima de protesta y alboroto que conocimos como el mítico Mayo francés, él haya lanzado una nueva noción conceptual relativa a los distintos modos de hacer lazo social. Y ahí aparecen los 4 discursos, 3 de los cuales no eran nuevos: amo, histérico, universitario. La novedad es que agrega el discurso psicoanalítico como una nueva manera de lazo social. Hay quienes han leído la propuesta del grupo operativo pichoniano a la luz de los 4 discursos. No es nuestra intención, aunque quizás este borde sea inevitable. Lo que sí nos interesa conjeturar es que ambos tomaron la antorcha freudiana para crear en la época que les tocó vivir nuevos paradigmas psicoanalíticos, junto a Freud, pero también más allá de Freud. Pichon y Lacan dejaron su impronta fundamentalmente a través de la transmisión oral.
Y lo que nos llega de él son mayormente crónicas y testimonios de quienes compartieron su trabajo. A modo de leyenda se ha dicho que Pichon no escribía o que lo hacía muy poco. El dato poco importa, lo que no significa que Pichon-Rivière no pueda ser considerado autor, porque en eso de sentarse a escribir quizá el tamaño no sea lo importante. A la luz de la idea Foucaultiana acerca de qué es un autor, Osvaldo Canosa tiene algo interesante para aportar a esta investigación. Pero primero vamos a escuchar a Graciela Campins, que nos contará en el marco social y cultural en el que creció y se desarrolló Pichon. Adelante, Graciela. Bueno, para comenzar, una cita de Pichon de Conversaciones con Cito Lema. El misterio, lo imprevisto, me han atrapado y trato de descifrarlos con las armas que he adquirido de hombre. La cultura guaraní está estructurada en la reciprocidad. La vida es comunitaria. El idioma que la articula considera que la palabra es el principio de todo, es el bien. Sus hablantes se piensan como integrantes de una sola familia. La manera como interpretan la realidad supone que el mundo de la selva, los bosques, los ríos, tienen dueños, y es a ellos, a los dueños de la naturaleza, a quienes se les pide protección. Los mitos y leyendas de esta cultura originaria transmiten una cosmovisión de estrecha relación entre el grupo social y la naturaleza, que se entrelazan en recíprocas descendencias. Allí está permitido escuchar las voces de las aves, de las plantas, de los árboles. La tierra habla para el guaraní. Este mágico universo fue el que albergó a la familia de Pichon-Rivière cuando, en una fuerte transculturación, llegó desde Ginebra hasta nuestra región chaqueña. El guaraní fue su segunda lengua. Él dice, pasé directamente del francés al guaraní. Fue la lengua, el guaraní, con la que compartió sus primeros años, y el modo de vida comunitario fue el estilo que aprendió. Esta experiencia lo habilitó a la audacia con las ideas que incluyen la locura, el derecho al delirio como parte del ser de la vida cotidiana. Lo siniestro, el recorrido por los bordes, la transgresión, están en sus aventuras de vida. Y luego, en su encuentro con la obra de Freud, él dice, me topé, sentí que me pidió que lo leyera. Están también en su modo de pensar la cura y en sus construcciones teóricas. Siempre hay algo nuevo, siempre hay un puente que tender, siempre hay algo para conocer. Es una dialéctica en espiral, que para él es el vínculo mismo. Sin cierres, nada concluyente. Fue traductor de esta herencia cultural oral anónima, también de sus vivencias en todos los ámbitos sociales que recorrió, de su bohemia y de su relación con el mundo del arte. En un curso que dictó en nuestra Asociación Psicoanalítica Argentina, llamado Metodología de la Entrevista, en 1956, Pichon dice, hablamos de vínculos internos y de vínculos externos, integrados en un proceso de espiral dialéctica. El vínculo, que primero es externo, después se hace interno y luego externo nuevamente, ese pasaje de lo de adentro afuera y de lo de afuera adentro, contribuye a configurar la noción de límites. Habla de pasaje, habla de límites. Nos remite a la idea de una frontera abierta, transicional, espacio de creación, casi que nos hace pensar en Winnicott. Búsqueda constante de lo nuevo, de los otros, de las diferencias. Frontera que lo llevó, en su aventura intelectual, a indagar en el proceso creador, donde es destacable su hallazgo del instante. Cuando él escribe el prólogo a un libro de un poeta francés, Sergio Henquin, que se llama Caminos, dice, la poesía de Sergio Henquin, sin proponérmelo, me llevó paulatina y secretamente, buscando en términos generales los procesos de la creación, a un excepcional libro de Gastón Bachelard, La intuición del instante. Y así describe Pichon al instante. Sería el momento justo, preciso,
en que la operación tanto creadora como la interpretación psicoanalítica serán constituidas en emergentes de la posibilidad de una apertura cualitativamente más amplia, debido a la suma de las cantidades previas que adquieren la forma de calidad. Caracteriza el instante como soledad, como espacio suspendido entre los nadas, una violencia creadora, un trágico aislamiento de los otros y de nosotros mismos. Rompe con el pasado más querido y entristece. Es cierto que entristece, pero podríamos decir, facilita aperturas. Esta es su admirable manera de conciliar, de cruzar los efectos subjetivos del arte y también del análisis. Siguiendo esta misma ruta, la de la irrupción, la del instante, nos llega desde el testimonio de Pichon la presentación de Lacan, su contemporáneo, con quien coincidió y discrepó desde una misma discursividad freudiana, aunque ambos luego siguieron caminos singulares. En la revista Actualidad Psicológica de 1975 dice: me unió Lacan, entre otras cosas, una convicción militante en relación a las inmensas posibilidades creativas del pensamiento freudiano. Y hablo de militancia porque en ese momento la creatividad, en el marco de las sociedades psicoanalíticas, significaba enfrentamientos, combate, quizá ruptura. De todo esto supimos largamente Lacan y yo. Nuestro encuentro fue un coup de foudre. Rayo, flechazo, ¿sigue hablando del instante? Creo que Lacan me sintió lacaniano, así como yo lo sentí pichoniano. No somos ni lo uno ni lo otro, pero Freud, el surrealismo y la cultura francesa fueron las claves de una amistad inmediata, que permanece inalterable en el tiempo. Así me lo mostraron nuestros sucesivos encuentros, el último en París en 1969. Retomamos hoy, en cierta manera, como decía Liliana, esos encuentros. Gracias, Graciela. Nora Lewy. Bueno, buen día a todos. Continúo. En tiempos de incertidumbre y desesperanza, es imprescindible gestar proyectos colectivos desde donde planificar la esperanza junto a otros. Esta es una frase de Enrique Pura. Lo grupal. Palabras que forman parte de la herencia y de las marcas innovadoras de un maestro, médico, psiquiatra, psicoanalista, autor prolífico y complejo. Su discurso desafió lo establecido. Entre 1938 y 1947, Pichon se desempeñó como jefe interino del servicio de admisión del Hospicio de las Mercedes, al que hoy llamamos Borda. Su interés por la locura lo llevó a trabajar en este hospicio, así como su preocupación por la tristeza y su vocación de operar cambios eficaces. Lo condujeron a un encuentro fecundo y creativo con el psicoanálisis. Según Fernando Taragano, Pichon-Rivière concibe al paciente y al terapeuta como si formasen una unidad dialéctica en la que actúan unos sobre otros. Al mismo tiempo, en el hospicio se ubica el embrión del dispositivo grupal. Estos dos hitos son fundacionales en su creación del grupo operativo. En su búsqueda apasionada de respuestas a la psicosis y en aras de revertir la segregación del loco, él postula dos cosas de suma importancia teórica y clínica. En primer lugar, considera que la base, el núcleo de la enfermedad mental, sería un núcleo depresivo, patogenético, universal, postulando la teoría de la enfermedad única. Y en segundo lugar, propone algo novedoso en el horizonte de la terapéutica de los alienados de su época. El loco sería como el emergente de un grupo familiar, y así lo escribe. En la familia, el enfermo es el portavoz de las ansiedades del grupo, es el depositario de las tensiones y conflictos grupales, se hace cargo de los aspectos patológicos de la situación en ese proceso de adjudicación y asunción de roles, que compromete al sujeto depositario como a los depositantes.
La enfermedad de un miembro opera como denunciante de una situación conflictiva. En 1982 cursé la primera escuela de psicología social. Luego realicé un posgrado en psicología social en la misma. Y de ahí proviene el breve testimonio que les voy a comentar. El grupo estaba activo, trabajando su texto correspondiente, pero había una intensa incomodidad con un integrante del mismo. Nadie le podía hablar, ni siquiera podíamos mirarla. El clima de la reunión se tornó casi irrespirable. La coordinadora indagó acerca de esta situación y surgió que la participante guardaba en secreto un episodio muy doloroso de su vida, actualizado por la tarea. Una vez que lo compartió en la reunión grupal, fue posible visualizar al integrante desde otra perspectiva. Se alivió el malestar, ya que el grupo la había condenado sin saber el motivo de su condena social. Se evidencia cómo la dirección de la intervención conduce a movilizar las estereotipias, propiciando la producción grupal. Se había modificado la posición de chivo emisario, rol adjudicado y asumido por ella. Fue depositaria de aspectos negativos del grupo que se articulaban con su historia. Los integrantes pudieron reapropiarse de lo expulsado. Verticalidad y horizontalidad, dos conceptos pillonianos. A partir de esta escena resultará fructífero evocar dos nociones fundamentales para el maestro, la noción de emergente y la de portavoz. Gracias, Nora. Osvaldo Canosa. Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos. Y continuamos. Pichon y Lacan, autores. Pichon y Lacan son personajes ilustres en el psicoanálisis del Río de la Plata. Se les reconoce un gran predicamento entre los psicoanalistas y el citarlos en los trabajos psicoanalíticos le agrega valor al texto y a su autor. Ellos, Pichon y Lacan, también son autores, pero tienen una sustancia distinta. Su nombre no es solo el nombre propio de una persona, es una referencia a cierto tipo de discurso en el interior de un característico grupo social. Michel Foucault, en 1969, dio una conferencia en la Sociedad Francesa de Filosofía que tituló ¿Qué es un autor? Si seguimos alguno de sus ejes, podemos definir qué tipo de autores podrían ser Lacan y Pichon. Primero haremos una salvedad que tal vez nos facilite el recorrido. En el discurso de la ciencia, la mención del nombre del autor es la marca de los discursos que serán aceptados como verdaderos. Pero, a partir del siglo XVIII, su presencia empieza a ser desplazada por el anonimato, pues lo verdaderamente importante es la capacidad del discurso de ser una y otra vez demostrable. No sucede lo mismo con el discurso de la literatura y el filosófico, pues en ellos el nombre de autor tiene relevancia. Vemos que en el psicoanálisis también se enfatiza con cierto regodeo la importancia del nombre de autor. Quedará para más adelante una discusión siempre pendiente de desarrollo. ¿Es el psicoanálisis un discurso científico o filosófico o literario, o pretende ser un retoño de todos ellos? Volvamos a Foucault, quien asegura que el nombre de autor señala menos a la persona del escritor que a una función que cumplen ciertos discursos. Es un modo de existencia, de circulación y funcionamiento de ciertos discursos en el interior de una sociedad. Estos discursos presentan algunas condiciones que los caracterizan. Son objetos de apropiación. En primer lugar,
son objetos de apropiación penal. El nombre de autor surge con fuerza cuando el discurso es transgresor y se opone al saber instituido. Lacan y Pichon inician su derrotero como autores en tanto sus nombres se asocian a un discurso transgresivo, a un discurso en tanto acto. Pero también son un acto de apropiación de sus lectores y oyentes, los que se dan en llamar lacanianos y pichonianos. Sin duda, un discurso puede ser un acto, un gesto plagado de riesgos, acto que necesita ser nombrado. ¿Qué mejor que el nombre de autor? El nombre de autor resulta entonces el nombre de un cierto discurso que marca una época, un estilo, una manera de atravesar otros discursos sin perder su cadencia. Por eso, el nombre de autor es más que un nombre propio. Es una función que despliega un discurso que antes no estaba. Foucault señala a Freud como la encarnadura de la función de autor y no duda en proclamarlo como fundador de una discursividad. Da su nombre a un discurso con cierta unidad de escritura y un andar transdiscursivo. Si aceptamos que Freud es el nombre de la función de autor para el discurso del psicoanálisis, Pichon y Lacan son también nombres de autor, y de no ser así, ¿qué son? Tal vez Foucault nos ofrece una salida. Sobre el final de esta conferencia, comenta que a los fundadores de discursividad, sus ejemplos son Freud y Marx, les suele pasar algo del orden de lo inevitable cuando ungen y se ungen en ese acto de instauración discursiva, que es de tal magnitud que no puede no ser olvidado. Olvido que abre la compuerta a un discurso diferente. Ese se deja ver en un retorno a. Para que haya un retorno, es necesario que haya un olvido esencial y constitutivo. Lacan y Pichon son autores de un retorno a Freud. La potencia de sus dichos y sus actos inauguran un rumbo incierto e inexplorado, pero que solo puede validarse con un retorno a la fuente, un retorno a Freud. Siguen al maestro hasta cierto punto y luego son autores de un camino novedoso. Se inician en Freud, pero no siguen a Freud, van más allá. Bueno, muchas gracias, Osvaldo. Bueno, Marcelo, la palabra es tuya. Bueno, gracias. Bueno, un agradecimiento general a la Secretaría Científica. Me sumo a lo que decía Lili al principio respecto de Cristina y Cecilia, que tanto trabajan y tanto nos ayudan. Y también al grupo de los 4 discursos que nos da la oportunidad de trabajar esta intersección tan interesante entre Lacan y Pichon-Rivière. Por supuesto, es una ocurrencia y una propuesta de ellos que nosotros tomamos con mucho gusto y vamos a tratar de hacer algún pequeño desarrollo, pero como para sostener 2 o 3 preguntas que queríamos dejar, digamos, expuestas para que las podamos reconsiderar hoy o en algún otro momento. Después que hable yo, tomarán la palabra algunos miembros del grupo que se ha dado en llamar estilo. Yo siempre recuerdo que el título original que propusimos para este grupo es Reglas de lo singular en la praxis del psicoanálisis. Enseguida nos interesó el concepto de estilo y ese interés fue tan grande que se trasladó al nombre que es el que estamos usando ahora y que nos gusta, que es el grupo estilo, ¿no? Así que luego van a hablar primero Graciela
Lanfili y después Gloria Cordero. Bueno, efectivamente, creo que para empezar podemos dar por hecho que hay algunas afinidades notables entre Lacan y Jean Rivière, empezando obviamente por que los dos nacieron en el seno de familias francesas católicas, provincianas, y con apenas 6 años de diferencia en los albores del siglo pasado. Pero a partir de estas diferencias de origen y de características, encontramos también muchas diferencias. La educación, por ejemplo, de Lacan es una educación en un colegio confesional, muy tradicional en Francia, que se llama Stanislas, que es un colegio marista, algo así como el Champagnat de Buenos Aires. La educación que recibe Pigeon es una educación mucho más heterodoxa, cambiante. Su historia después sigue con migraciones, en el caso de Pigeon, una migración, digamos, aventurera de su familia, pareciera que por razones políticas que terminan recalando en Argentina. En cambio, la migración de Lacan de Orleans a París es una migración, digamos, previsible para una familia francesa burguesa como en la que él nació. La familia de Pigeon era originaria de Lyon, aunque él nació en Ginebra, como ya lo habían comentado. Pero podemos precisar otro tipo de afinidades que van más allá de estas que acabo de nombrar, llamémoslas biográficas. Este otro tipo de afinidades tiene que ver más con su interés común por el psicoanálisis. Es me parece una característica interesante que los dos pasan de la psiquiatría al psicoanálisis, y que ese pasaje tiene características comunes, sobre todo porque siempre mantienen con respecto a la psicoanálisis y de allí en más una posición excéntrica con respecto a los discursos. Yo la llamaría una posición excéntrica con respecto a los discursos y con respecto a las instituciones en las que desarrollaron su actividad y en las que además fundaron. La posición de fundador de Pigeon, esto es muy interesante, también es excéntrica. Él no es un fundador como los otros fundadores de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Y Lacan también mantuvo excentricidad, bueno, en una obligatoriamente porque fue echado de una institución. En cambio, Pigeon yo diría más bien que fue dejado caer, ¿no?, de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Y también con respecto a la escuela freudiana, también tuvo una posición excéntrica al punto tal que la disolvió Lacan. Es interesante que en las instituciones que fundaron, en ambos casos, y más allá de las razones legales, los motivos legales que pueda haber, desaparece la palabra psicoanalítica, ¿no? Ni la Escuela Freudiana de París tiene esa palabra, ni la Escuela de Psicología Social tiene esa palabra. Sin embargo, en las denominaciones que Lacan adopta para las instituciones que funda, sí mantiene la palabra Freud. Y en Lacan, en Pigeon, la palabra Freud no desaparece. Escuela de Psicología Social. Los colegas que ya mencioné que van a hablar después de mí, van a poder precisar algunas cuestiones conceptuales que nos gustaría interrogar, como por ejemplo esta ya casi mítica comentario de Lacan que le habría hecho en 1951, ¿por qué lo que usted hace lo denomina psicología social y no psicoanálisis? A Pigeon. Algunas diferencias un poco más precisas entre lo que podríamos plantear la relación entre el sujeto de la necesidad en Pigeon y el sujeto del deseo en Lacan. Y también nos interesó mucho, y a eso se va a referir creo que Gloria, creo, cómo es la circulación de la palabra en los grupos operativos, en los grupos de Pigeon, en comparación con la circulación de la palabra en la sesión analítica. Y especialmente, cuál es el tipo de operación que hace el coordinador grupal sobre la palabra en relación a la operación que define
la posición del analista con respecto al discurso del analizante. Por mi parte, lo que quiero para trasladar alguna reflexión que pueda dar alguna articulación posible con nuestro trabajo, con la noción de estilo, referirme en la línea de lo que comentaba Osvaldo, que habló inmediatamente antes de mí. En relación a traer a este trabajo también tan importante de Foucault. La cuestión que podemos pensar desde el estilo es qué tipo de comparación, qué nivel, qué estatuto de comparación es esta que yo acabo de hacer entre lo que podríamos llamar los perfiles de Pichon y de Lacan. Es un tipo de, este nivel del estilo, como cuando decimos el estilo de tal texto, o el estilo de tal autor, o el estilo de tal persona, siempre nos ha dado trabajo en el grupo encontrar una forma de nombrarlo. Lo hemos llamado un nivel imaginario, pero también de allí hemos llegado rápidamente a que ese nivel imaginario, por ejemplo, en donde podemos pensar el estilo de un analista, se relaciona mucho con la forma de lo que llamamos gestionar la contratransferencia en un análisis. La manera de trabajar, de operar con la contratransferencia y con la transferencia, tiene que ver, tiene puntos de relación con este estilo en el plano imaginario, que no es poco porque es la forma en que se va a poder poner en cada análisis en función lo que llamamos el deseo del analista. Ahora bien, nuestra idea del estilo va un poco más allá de este lugar, llamémoslo imaginario, provisoriamente, porque entendemos el estilo como una función creativa que emparenta al trabajo del analista con el trabajo del artista en general, y quizás particularmente del poeta, en su relación y en su forma de operar con el lenguaje y los significantes. Acá ya tenemos un punto de contacto entre Lacan y Pichon que va, por su interés común y su contemporaneidad con los movimientos surrealistas y renovadores del arte, por Lautréamont. En especial, yo diría, o por lo menos a mí me parece muy fecunda la relación de Pichon con Roberto Arlt y con Jacobo Fischmann en sus pasajes por el hospicio, por el Borba, ¿no? El estilo, me detengo porque estoy escuchando como una voz en el fondo, no sé qué. Supongo que no es una alucinación. Pero... Perdón, a ver, Graciela, ¿podés mutearte también hasta que te toque el turno? No sé de dónde viene la voz, porque los que estamos acá estamos muteados, pero les pido a los que no... No, puede ser que alguno esté cerrado la pantalla y que le pido mutearse a los que no están hablando. Bueno, me quedo más tranquilo entonces, si era Graciela. Bueno, este trabajo con el lenguaje lo veo así muy en relación con lo que nosotros estamos estudiando en relación al estilo, como la forma en que a partir del lenguaje se puede decir lo imposible de decir. Esto lo busca Pichon en el lenguaje del psicótico o del loco, lo busca en los autores que él leía especialmente, algunos de los cuales nombré, y bueno, creo que por ese lado pasa una relación bastante más específica y estrecha con la noción de estilo que nosotros trabajamos. Con respecto a los fundadores de discursividad, que es el concepto fuerte que Foucault plantea en el texto que es un autor, nos parece interesante la función de actualización de un discurso que se tiene que hacer, que se hace necesariamente por periodos, donde permanentemente, como decía Osvaldo, se tiene que de algún modo refundar esa condición de fundador y referirse permanentemente a esos autores que nombran, que siguen estando en el nombre de esos discursos, para nosotros Freud. La propuesta que nos podemos animarnos a decir desde nuestro trabajo, que cada acto analítico, que cada proceso en los que nos involucramos como analistas, y si tenemos suerte logramos desarrollar actos analíticos,
promover actos analíticos, inventar nuevos significantes para ese sujeto, cada uno de esos procesos es una actualización y es un acto de fundación de Freud. Creo que nuestro trabajo tiene la particularidad que permanentemente estamos en cada aproximación a un analizante o a algún texto o situación con la que operamos, el comentario de un texto, por ejemplo, nos obliga a ese acto de refundación. Para terminar, me parece sumamente interesante el lugar de Oscar Mazota en este proceso de transmisión, que como decía Lili, creo que es un elemento, si no el más interesante, uno de los más interesantes para poner en comparación estos dos importantes autores del psicoanálisis. Porque el lugar de Mazota es el lugar del pase y de la transmisión, como en las carreras de posta, el que toma un testimonio de Pichon y lo lleva al discurso lacaniano. Lo que no alcanza a ser dicho, podríamos pensar que lo que no alcanza a ser dicho por Pichon a partir de Mazota puede ser dicho en términos que llamaremos lacanianos por Mazota, y de esa manera se produce una introducción de Lacan en Buenos Aires, y en el ámbito del psicoanálisis porteño, luego argentino, y después latinoamericano. Resonará entonces en Pichon, en la vuelta a Freud que habilita Mazota, en la vuelta a Freud que habilita Mazota, resuena en Pichon, resonará en Pichon, en la vuelta a Freud que habilita Mazota, disculpen, resonará Lacan. Se podría decir con Germán García. Germán García no lo toma en forma de pregunta en el libro tan interesante de Introducción del psicoanálisis en Argentina, un libro sobre historia del psicoanálisis, que lo que hace Mazota es actualizar, transmitir un deseo de Pichon ignorado para él, e ignorado también para los que adhieren y trabajan y practican la psicología social y el trabajo con los grupos, como Pichon, que sería actualizable, sería transmitible en términos de Lacan, ¿no? O sea, la pregunta sería, ¿podemos afirmar eso? Que el pasaje a través de Mazota, no voy a extenderme, pero se conoce el vínculo importante que tuvieron Mazota y Pichon. Se podría decir que el papel que Mazota cumple es de una correa de transmisión, llamémoslo así, por el cual cierto deseo de Pichon, que él no puede articular en sus propios términos, porque le faltaban esos términos o porque le interesó ir por otro lado, pero Mazota permite que eso sea articulado en términos que llamamos lacanianos y para los que paradójicamente o justamente lo habilita Pichon a entrar en ese universo a partir de los famosos textos de seminarios bibliografiados que encuentra en el consultorio de Pichon, a la sazón, estando, eso, un dato más de curioso y anecdótico para terminar, Mazota estaba pasando unos días en la casa de Pichon porque lo había alojado en términos de ayudarlo con un momento particularmente difícil de su vida, ¿no? En ese lugar de amigo, protector y analista que tuvo Pichon para Mazota. Bueno, esa es entonces la pregunta que yo quería dejar, y entonces ahora continuará especificando algunos puntos, creo que Graciela Tanfir, ¿no? Sí. Ok. Bueno, felicitaciones al grupo. Hay un armado de trabajo muy, muy detallado, muy interesante, profundizaron mucho. Yo voy a partir del título que han puesto a esta presentación, que es Un Pichon / Lacan.
En relación a este título, voy a retomar una afirmación de Pichon que a mí me impactó, que es la siguiente. Nuestra amistad no se fundó en identidades, sino en coincidencias, en una modalidad de pensamiento que como diálogo incluye la discrepancia. Marcelo nos trajo algunas afinidades, algunas discrepancias, y yo también voy a tomar este significante de cómo pensar un diálogo con las discrepancias en juego. En nuestro grupo de estilo partimos de pensar que algo distintivo de la enseñanza de Lacan es, asentándose en el lenguaje, que lo que se transmite en un psicoanálisis es el estilo, es un estilo. Para Lacan, estilo es tomar en cuenta lo imposible de nombrar en relación al deseo, y lo imposible en cuanto a lo relativo al objeto que se trata de transmitir. O sea que, para decirlo de una manera un poco redundante quizás, podemos pensar que transmitir es primeramente el desear transmitir, y encontrar que en la transmisión misma hay algo que nos marca un tope, que está marcando que no todo se puede saber, hay un saber en pérdida. Voy a ser breve y voy a ir a lo que quiero preguntar más allá de esta reflexión. En un encuentro que tienen Pichon y Lacan, haciéndose eco de la pregunta de Lacan a Pichon, les pregunto, ¿por qué psicología social y no psicoanálisis? ¿Qué piensan ustedes que nos transmite Pichon con la psicología social, ya sea como concepciones teóricas que nos permitan pensar efectos en la clínica y en lo social? Por supuesto, sin dejar de atender el contexto y el momento en que surge. Bueno, esto solo, trato de ser muy breve. Gracias. Gloria, desmuteate. Ahí estoy desmuteada. Bueno, antes que nada, felicitar al grupo por el trabajo y que fundamentalmente creo que lo importante es hacernos pensar sobre esta teoría pichoniana y Lacan. Ambos autores, si bien tienen teorías que son diferentes, yo creo que se unen por esa capacidad disruptiva con la que crean nuevos significantes en el discurso de su época. Quizás uno tendría que pensarlo también, pensando en esta cuestión del autor, si justamente una de las cuestiones que vemos en ellos es cómo nominan, o sea, dan nombre a algunas cosas que quizás hasta ese momento no estaban así establecidas. Por un lado, dado al grupo al que pertenezco, el estilo, hay una pregunta que evidentemente surge espontáneamente. Ambos tienen su estilo. El estilo es algo, digamos, de cada uno de ellos. ¿Y cómo lo podríamos pensar? Obviamente, a través de todo lo que hemos trabajado en el grupo, pienso que para, por lo menos nosotros, pensando en el discurso lacaniano, el estilo está unido a lo que sería una ética. Esta ética que Lacan nombra como del buen decir. ¿Algo de esto lo podemos pensar en la teoría pichoniana o cómo es? ¿Qué pasa también en cuanto a la escucha? ¿Cómo nosotros podemos pensar que es esta escucha en un grupo operativo? O sea, ¿tiene esta escucha lo que el coordinador realiza dentro del grupo alguna relación o cuáles son sus diferencias con la escucha en una sesión psicoanalítica?
Por momentos también me pregunto si uno puede utilizar significantes de una teoría para pensar otra teoría. Bueno, quizás simplemente como un ejercicio o juego que se pone a trabajar. En la escucha de Lacan hay una intervención, me parece, bastante activa del analista, que basándose en una atención flotante, capta ese instante que da lugar a un acto creativo de la interpretación, algo que va a sorprender tanto al paciente como al analista. En el modo pichoniano, digamos, sería una acción que provee la aparición de aquello que perturba y entorpece el desenvolvimiento del grupo. Algo así creí entender, por eso es mi pregunta. Pero bueno, no quiero seguir hablando para dar tiempo a todas las preguntas que seguramente ya se estarán armando. Sí, gracias, Gloria, gracias. Lili, Sí. No, porque veo, simplemente para hacer una precisión, veo que Mari no se ha podido conectar. Sé que tenía algunas dificultades técnicas, lo lamento, ¿no? Pero sé que ella iba a hablar, por eso por lo menos lo dejo enunciado, de la articulación posible, relación posible, entre lo que en Pichon es aparentemente el sujeto de la necesidad. Esto lo dejo para los expertos en Pichon, que no lo soy, obviamente, ni mucho menos, y el sujeto del deseo en Lacan, que nos parecen así a priori niveles conceptuales diferentes, sobre todo en relación al objeto que hay en juego, en un caso y en el otro, el objeto como causa del deseo en Lacan. Bueno, no estamos diciendo nada demasiado nuevo porque es el gran aporte teórico de Lacan. No le podemos pedir a otro psicoanalista que adhiera a eso o que haya tenido sintonía con eso. Pero bueno, creo que a eso se iba a referir Mari, así que lo dejo planteado. Sí, yo creo que va a ser difícil que podamos responder a todo, porque a mí me gustaría también, las respuestas están y las vamos, de alguna manera, pero resulta que me parece que también hay gente, a lo mejor en el, digamos, en el chat y en las redes, que realmente yo no quiero dejar afuera porque siempre crea una cierta incomodidad, así que me parece bárbaro que muchas cosas queden planteadas y a lo mejor no del todo respondidas. Yo tengo ganas de decir algo, pero me voy a abstener hasta el final, para darle voz a mis compañeros primero, y les pido que si van a responder alguna de estas cuestiones, que lo hagan brevemente, con la idea de no responder todo, porque queremos escuchar también, digamos, qué es lo que está pensando y quieren decir otros compañeros, ¿sí? ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo podría... Muteate, Nora. Bueno, Nora, después Graciela, ¿ok? Bueno, quería un poco intentar de conversar con lo que trae Gloria, acerca de la ética y acerca de cuál sería lo que perturba, por lo cual tiene que intervenir el coordinador en un grupo operativo. En la ética, en relación a Pichon y al grupo operativo, está ligada justamente a la función del coordinador. El coordinador no tiene que imponer su saber como un amo, tiene que escuchar. Siempre cuando en los grupos operativos, primero había una parte de teoría que se dictaba, digamos, en el grupo operativo, que tiene que ver con la formación de psicólogos sociales. Había un teórico. Cuando empezaba el grupo operativo, el coordinador siempre dejaba hablar primero al grupo. O sea, la intervención del coordinador va hacia lo que obstaculiza, y en la teoría de Pichon lo que obstaculiza lo llama obstáculo epistemológico y obstáculo epistemofílico. O sea, trata de intervenir cuando ve que hay algo que está perturbando la realización de la tarea. No olvidemos que el grupo operativo está definido en función a una tarea que tiene que realizar.
Bueno, quería acercarme un poco a lo que planteaba Gloria. Sí, Gracias. Graciela. Cecilia Moy ahora, Lili. Espera, que primero quiero que conteste el grupo nuestro brevemente, y ok, está, Sí, sí. hay varios, sí. Sí, muy Graciela. breve, Chale. Bueno, en principio agradecer muchísimo al Grupo Estilo, porque la verdad que han trabajado sobre nuestro trabajo de una manera, abriendo muchísimas ideas que realmente a mí me están facilitando mucho, ¿no? Pensar todo lo que nosotros expusimos. Dieron una vuelta muy, muy importante. Se los agradezco muy especialmente. Y no, solo decir algo con respecto a esto del sujeto de la necesidad y del sujeto del deseo. Es cierto, Pillon habla de sujeto de la necesidad. Él piensa que el sujeto, antes que nada, es sujeto de la necesidad. Creo que esto es uno de los puntos, respondiendo un poco también a lo de Graciela, ¿no? Que lo llevó a plantear hay del psicoanálisis hacia la psicología social. Y que es a partir de la necesidad que se establece el carácter social e históricamente determinado de un sujeto. Para Pillon, la psicología social entiende al sujeto como productor y protagonista, ¿no? de la historia, y que cada vez se va configurando y va siendo producido en estructuras vinculares más abiertas. Es cierto, Pillon cuestiona esto de Lacan, de la idea del sujeto deseante, ¿no? Deseo de deseo, dice él, cuestionando una cierta, lo que él supone una posición idealista, ¿no? Siguiendo el idealismo hegeliano. Y creo que esto podría ser entendido en términos de la primera época de Lacan, cuando Lacan hace el interjuego entre goce y deseo al sujeto, ¿no? Solo trabajando con liberarse del goce del otro. Pero en la etapa en la cual nuestro grupo trabaja justamente, ¿no? La de los 4 discursos, es interesante cómo el goce acotado es lo que permite, el estar en pérdida de goce es lo que permite la circulación y es lo que permite la apertura al lazo social. Un poquito esto, ¿no? Quería plantear para poder escuchar a todos. Nada más. Sí, gracias, Graciela. Brevemente, Osvaldo, si querés decir algo, breve. Cortito. Cuando Marcelo hablaba del tema de transmisión y la fundación de instituciones, quería incluir, antes de la escuela social, a la escuela de psicología social, Pillon arma un instituto que se llama Instituto Argentino de Estudios Sociales, con el que trabajó fundamentalmente lo que a él le parecía de sumo interés, que es no estudiar solo al sujeto, sino el sujeto, su familia, la sociedad que lo abarca, la región, el país. Y justamente para dar lugar a esa inquietud, había creado este instituto que fue el que creó un poco la previa a todo lo que es el grupo operativo y la escuela de psicología social, y que hizo una serie de trabajos muy interesantes en Tucumán, en La Plata, y finalmente desembarcan en Rosario. Fue un grupo que no solamente se dedicó al estudio de las cuestiones sociales, sino que fue un estudio así como muy, muy particular, en donde lo estético, lo creativo, lo artístico y la locura estuvo en la fundación y en el desarrollo de esta institución. Hubo suicidas,
internados en manicomios, todos psicoanalistas que estaban siguiendo a Pichon, y que fue algo tan movilizante que tuvo una duración muy estrecha, 3-4 años de intensa actividad, y que después se convirtió en lo que resulta más conocido como la experiencia Rosario y la creación de los grupos operativos y la Escuela de Psicología Social. Bueno, quería agregar eso que me había parecido interesante y que no había sido nombrado. Gracias, Osvaldo. Bueno, ahora todos los que están en el Zoom pueden, digamos, abrir sus cámaras si quieren. Yo lo que vi hace un rato es que Juan Carlos Cosaca hace rato que está levantando la mano, él no se, digamos, no se anotó en el chat, y Alberto también. Y sé que Cecilia Moya, no sé bien en qué orden, pero a ver, hacemos así. Nomi, decime, Cecilia estaba antes que Juan Carlos. Juan Carlos hace mucho que lo veo como el penado 14. No sé poner la manito amarilla. Bueno. Después Cecilia, Álvarez y Toyos. Y después yo también. Bueno, Juan Carlos, a ver. Bien, bueno, en principio agradecerles a todos, me pareció fantástico. Osvaldo decía qué tipo de ciencia nos compete. Por ahí Lacan en algún momento dice que es una ciencia conjetural. Este trabajo que yo he escuchado hoy de todos ustedes, la verdad, da lugar a la conjetura en medio de una disidencia entre dos autores bastante polares. Me preguntaba, a quienes de alguna manera conocen más el trabajo de Pichon, lo dejo como pregunta, si piensan que el trabajo de los finales de las instituciones de Lacan con el cártel tiene alguna cuestión que ver con inspiración en los grupos operativos de Pichon. Solo remarcar mi agradecimiento porque en medio de una disidencia tan común en estas épocas, encontramos conjeturas posibles a partir de dos autores de otra época. Gracias igual. Gracias, Juan Carlos. Cecilia Moya. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy agradecida de este encuentro. Profundamente agradecida. Y además celebrando de que haya una puesta en acto, si van a hablar de grupos, que haya una puesta en acto de entramados grupales, ¿no? No me parece un tema menor, que ambos grupos se reúnan para eso. 3 cuestiones nada más, cortitas y al pie. En el deslizamiento de la homofonía, de lo que aparece como pichón, pensé que todos somos pichones de estos maestros, ¿no es cierto? Es decir, aquellos que podemos ser retoños de eso que se relanza y que vuelve una y otra vez, en donde en esto que decía Osvaldo, ya productores de discursividad, todos nos apropiamos de estos conceptos. Me encantó este concepto que trajiste, esta idea de alcahuete, Liliana, estuvo muy bueno, ¿no? Como no había escuchado esa forma de nombrar al emergente, al portavoz, al chivo expiatorio, al chivo emisario, porque todas esas palabras ya responden estos conceptos a algo que nos apropiamos todos. En ese sentido me resonaba esto de lo de Pichon, ¿no? Esto es ir más allá del padre, porque en esta condición de ir más allá del padre recordaba cuando en 1921 Freud plantea claramente que toda psicología individual es psicología social, ¿no? Dice, afirma que la psicología individual era sobre todo social, es decir, que las conductas sociales colectivas podrían ser explicadas a partir de los mismos principios psicoanalíticos con lo que se explicaba el comportamiento individual. Bueno, ya tenemos ahí el germen en psicología de las masas. Y por último, hago algo que yo me apropio y tomo de ustedes cuando traen el tema del rol del coordinador, algo que venimos trabajando con Cristina, que tiene que ver con los dispositivos de trabajo. Es decir, otra puesta en acto en donde el coordinador, conductor,
también tiene una escucha y un trabajo para hacer con las actividades, ¿no? Me parece que también ahí se produce un efecto de transmisión. Los quiero felicitar profundamente y agradecer muchísimo esto. Y un tema más, se viene la segunda vuelta, ¿no, chicos? Con esto. Cecilia, muchas gracias. Yo me estoy tratando de aguantar para no hablar y darle, pero hay mucho para decir al respecto. Ahora, Alberto Álvarez. Desmuteate. Sí, bueno, muchas gracias. Todas las presentaciones, la verdad que han sido muy ricas y estimulantes, pero bueno, 2 o 3 cosas nomás. Pichon, como se dice, tampoco escribió mucho, ¿no? Como Lacan, fue oral la transmisión. El libro de él sobre los vínculos fue tomado por notas sobre uno de sus alumnos. Ayer una colega que participó de alguno de estos seminarios me decía que era impresionante cómo Pichon transmitió la cuestión esta de que traía recién Osvaldo, ¿no? Que cuando alguien tiene un deseo de muerte, quiere suicidarse, la insistencia y la pregnancia y la manera que él tenía de decir a quién quiere matar era algo muy importante. De esta manera salvó a muchos intentos de suicidios y también marcó, me parece, en los psicoanalistas de la época esta manera de poder enfocar este tema tan difícil. Ahora, con respecto a lo de los grupos operativos y el trabajo del analista, yo lo relaciono más con lo que ahí apareció también en el chat, con la función del cártel, ¿no? Como una manera, como me parece que los dos tomaron de distintas maneras, bueno, Lacan con respecto a los grupos de Bion de la posguerra, y Pichon con los grupos que armó ante necesidades en los hospitales, por ejemplo, con los enfermos, donde tenían que desempeñarse como enfermeros. Ese fue el germen del grupo operativo, pero me parece que están destinados más, sí, a un aprendizaje, a algo, a romper lo que está trabando el aprendizaje. Ahora, lo que me surgió también, lo de psicología, ¿por qué psicología? Digo, bueno, psicología y lazo social, ¿no habrá una unión? No estaba todavía el concepto de lazo social, ¿no? Y esto que decía también Cecilia sobre lo de Freud, me parece que sirve, que me parece que es importante. Bueno, esto, y hay mucho... y lo del retorno a Freud, yo diría que en Pichon está en Lautréamont, ¿no? Porque él se dedica a los cantos y cómo la locura de él, al poder escribir esto en relación a lo siniestro, lo salva, por lo menos durante años, de caer en un brote psicótico, ¿sí? Esto lo dice claro Pichon. Gracias, Alberto. Les pido que sean breves. Marcelo, a ver si querés hablar nuevamente, porque hay varios y tenemos en las redes también, y tenemos muy poco tiempo. Marcelo. ¿Querés? Yo me contengo también y hablo más tarde, como haces vos. Nos vamos a enloquecer. Bueno, algunas puntualizaciones muy breves. Una ya la tomaron Juan Carlos y ahora Alberto, creo que, y en la dirección que decía Cecilia de relanzar esto, porque van a quedar muchas cosas abiertas y muy ricas, ¿no? Bueno, la relación entre el grupo operativo y el cártel, me parece que es bastante claro como punto para desarrollar. El ir más allá del padre que mencionaba Cecilia creo que es bien diferente en Lacan y en Pichon, es otro punto interesante a desarrollar, porque Lacan nunca perdió la referencia a Freud, explícitamente hasta sus últimos momentos, y en Lacan, en Pichon aparece como de algún modo diluido en su etapa de la psicología social, me parece. El mismo concepto de lo social es interesante a interrogar y a poner en discusión, porque no podemos decir, por lo menos yo no diría que Lacan en su teoría, y en general ningún psicoanalista, pero si hablamos de Lacan,
deja de lado lo social. Lo que pasa es que la manera de incorporar, de trabajar en cada análisis o en cada aproximación a un asunto desde el psicoanálisis, el modo de incorporar lo social es totalmente diferente. No hay una apelación a algo que tenga que buscarse afuera, en otro lugar, sino que está incluido en el discurso y en la relación con el analizante, si ponemos la cura analítica, ¿no? Y la última, lo de Pichones, me interesó lo de Pichones de Cecilia, porque es verdad, somos pichones y mucho más en relación a autores de este tamaño, pero cada analista en este punto, que yo trataba de transmitir a su vez algo bastante complicado, que es cómo se actualiza el discurso freudiano en cada acto analítico, si tenemos suerte de llevar un proceso a un acto analítico. En ese punto somos autores, no somos pichones. El analista que se autoriza como analista en un acto analítico es un autor, o en todo caso un coautor, porque el estilo de lo que se pueda transmitir ahí, por supuesto que cuenta con el material del analizante, pero la acción del analista no es pasiva, es la acción de un autor. O si podríamos decir, de un artista que toca de algún modo la materia significante, analizante del paciente para producir algo nuevo, ¿no? Esta cuestión del invento. Me pareció muy rico lo que traía Cecilia de Pichones, por eso otra punta de las varias que hay. Nada más. Gracias, Marcelo. Nomi. Y después Cristina. Sí, estaba Cristina Salas también. Bueno, no, yo estoy muy contenta con el trabajo realizado por el grupo, me encantó. Estaba pensando, quería agregar, que en los 70, en el Borda, ¿no? En el Hospital Borda, en el servicio de López de Gomara, se trabajaba con grupos operativos a la usanza, digamos, por todo esto impuesto, de algún modo transmitido por Pichon Rivière. Y un poco la pregunta de Graciela Nanfib, ¿no? Esto de por qué psicología social y no psicoanálisis. Era un modo de llegar a los distintos ámbitos de la sociedad sin poner la palabra psicoanálisis, que estaba de algún modo vetada. Ahora, tuvo tanto arraigo esta escuela de Pichon Rivière que mucho tiempo después se crearon los grupos de Badraco, de García Badraco, las multifamiliares, que aún siguen hasta hoy día, y también se trabajaba psicoanalíticamente, pero no se decía que era psicoanálisis. Se trabajó y se trabaja todavía en el Hospital Borda de esta manera. Por otro lado, muchos psicoanalistas de APA, fundadores, formaban en esa época sus escuelitas, como también lo hizo Raskowski, y bueno, también García Badraco y otros, ¿no es cierto? O sea que, en realidad, en esa época, la Asociación Psicoanalítica era un semillero de donde salían distintas escuelas, ¿no? Bueno, esto quería agregar nada más, y me gustó mucho la actividad. Gracias, Cristina. ¿Dónde estás? ¿Dónde está Cristina? Parece que desapareció. Ah. Estoy. Bueno, okay. Quiero agradecerles esta actividad, de este dispositivo que nosotros con Cecilia apoyamos fervientemente, que es el de los entramados grupales. Y bueno, creo que si lo hubiéramos querido organizar no hubiera salido tan bien, porque la actividad que sigue, que es un diálogo con Aide Feinberg, aparece mucho de lo que ustedes dicen en la historia de Aide. Es decir, ella cuenta en una entrevista del año 2008 que su primer acercamiento al psicoanálisis fue en un instituto de psiquiatría dinámica de Pichon, y que no había terminado medicina, y le pregunta si puede cursar, y dice que Pichon le responde que mejor si no había sido contaminada por la psiquiatría del momento.
Así que bueno, es muy, muy interesante cómo se ven, ¿no? En perspectivas, cuánto de estos maestros nos influyeron y aparecen porque, por ejemplo, una de las cosas que ella dice que se llevó en su valija cuando tuvo que emigrar, cuando emigró, fue el respeto por el no saber que tenía Pichon, ¿no? Que es algo que ustedes, los dos grupos, han trabajado tan bien y que ella lo dice con tan pocas palabras, tan sencillamente. Y después quiero dejar una pregunta, yo también esperaría una segunda vuelta, porque quedaron muchas cosas, pero algo que ustedes dijeron, me parece como central, que dijo Marcelo como pregunta, y que es, está bien, todos los psicoanalistas incluyen lo social. Yo me lo cuestiono y me gustaría un trabajo como de discriminación, de qué manera los psicoanalistas, según la teoría que tienen o que predomina en su trabajo, incluyen lo social. En eso a mí me parece que hay mucha diferencia en Pichon, en Lacan o en algunos otros, ¿no? Tampoco estoy muy segura en el mismo Freud, lo tendría que pensar un poco más, si lo estamos incluyendo a lo social de la misma manera. A mí me da la impresión que no, pero lo dejo como pregunta. Y con respecto a los grupos, hay un antecedente en Uruguay. Pichon con los Baranger inician el trabajo de grupo cuando los Baranger estaban en Uruguay, o sea que en eso también fue un pionero, y como decía Alberto, en realidad, más allá de ir a dar seminarios y eso, iba a estudiar a Lautremont, que era una pasión que compartía con Willy. Bueno, eso y felicitaciones, y podríamos, como ven, cuestiones con esta presentación que han hecho. Gracias. Gracias, Cristina. Patricia. Desmuteate, por favor, no se te escucha. Tienes razón. Sí, yo quiero remontarme un poco a los recuerdos de mi formación. O sea, yo me recibí en el 75 y la primera cátedra en la que tuve fue dinámica de grupos en El Salvador. Y estaba Tato Pavlovsky, estaba Pacho O'Donnell, estaba la Escuela de Psicoterapia, y el primer desaparecido que tenemos los psicoanalistas fue Pacho Belagamba, que estaba justamente atendiendo un grupo. O sea, en ese momento estaba el grupo cero también. O sea, los grupos terapéuticos, posiblemente no tanto en APA, pero Tato Pavlovsky su formación fue en APA, era una explosión de grupos terapéuticos antes de la dictadura. Después de la dictadura, cuando Pacho O'Donnell regresa al país, trae el modelo de los Lemoine. El modelo de los Lemoine es un grupo lacaniano, es un estilo de grupo de formación que es absolutamente lacaniano en la base teórica. Y forma una escuela, Pacho O'Donnell, cuando era secretario de Cultura de Alfonsín. La escuela no me acuerdo ni cómo se llamaba, a pesar de que yo era docente, nosotros enseñábamos psicoanálisis, se enseñaba Freud, Pichon y Lacan. O sea, ese triángulo eran los que formaban la base teórica para meterse con los Lemoine. Y duró un tiempo y no cuajó demasiado. Y yo siempre he querido como reflotar esa experiencia, porque la articulación entre las teorías de Lacan y cómo lo toman los Lemoine y lo instrumentan es sumamente interesante. Bueno, a lo mejor algún día podemos hacer algo en APA. Eso. Gracias. Sí, creo que todos estamos deseando algo de eso. Que le quería preguntar a María Inés Chitá si tenés algunas cuestiones, algo, digamos, que puedas leer de las redes sociales para ir ya de alguna manera cerrando, porque estamos sobre la hora. ¿Hay algo, María Inés, que quieras
comentar. Buenos días a todos. Yo estuve leyendo las participaciones de algunas personas a través de Facebook y en general son cuestiones que han estado respondiéndose, sobre todo el tema más, que más ha convocado parece ser el tema de psicología social y por qué no psicoanálisis, el tema de, pero hay un tema que creo que no se tocó, que es que lo presenta Alicia Hendel, que dice, pregunta, ¿es posible articular el concepto de núcleo patogénico universal depresivo con el duelo por la pérdida estructural del objeto y sus derivaciones clínicas que Lacan remarca como central en la orientación de la cura? Esa me parece que es una pregunta que no se ha tocado. Lo demás, bueno, por ejemplo, a Nora le preguntan qué diferencias se plantean en la dinámica grupal entre chivo emisario, emergente y portavoz. Bueno, lo de sujeto de la necesidad y sujeto de deseo ya estuvo contestado, que lo preguntaba Norma Cavalieri. Bueno, nuevamente lo de psicología social. Bueno, y esto también, me pregunta Alicia Kilner, me interesa en ambos cómo es Freud su recurrir a la literatura y al arte. ¿Lo leerían en un sentido que podría articularse entre sí? Finalmente, ¿pudo Pichon escribir sobre Lautréamont? Que más o menos esa estuvo contestada, pero me parece que la que no tiene, digamos, una contestación es esa que leí. Pero perdonen que intervenga. Cristina, ¿estarías de acuerdo en que tomen 5 minutos más? Sí, Liliana. hasta menos 20, porque me dijo bueno, Guillermo listo. que... esto de si la depresión básica tiene que ver con el objeto perdido de la pulsión, lo dice así, yo lo he leído en Pichon, o sea, ese es el núcleo digamos, de la pérdida inicial por la cual, dice él, estamos todos enfermos. Todos estamos enfermos un poco de esa pérdida originaria. Una cosa que yo quería agregar era que a mí lo que me interesaba, ¿no?, de todo esto, pero de alguna manera se dijo, es el estilo de transmisión de cada cual. El estilo de transmisión de ambos no es ni pedagógico, ni es alcanzar la identificación a un ideal. Ambos, digamos, originan el decir en un no saber. Esto lo dice Pichon cuando dice que en el origen no hay conocimiento y que el destino, digamos, y la cura de todo grupo o tratamiento analítico es un proceso creativo, es la aparición de algo nuevo. Esto me parece que es fundamental y que hay una coincidencia. Y otra coincidencia, es decir, me parece que en ese hablar y discurrir de los grupos, donde la palabra es la que esencialmente circula, hay alguien que está interviniendo para que las estereotipias no resistan a esa circulación de la palabra. Desde Lacan incluso, uno podría decir, son puntos de goce de cualquier grupo, donde aparece rivalidad, agresividad, etc. Obviamente que no es lo mismo que un análisis individual, eso no es lo mismo, pero sí hay un levantamiento de esas resistencias para que la palabra pueda circular y pueda terminar ese grupo creando algo nuevo, sin digamos, sin preconceptos. Esto me parece que realmente para mí es una de las cosas en las que coinciden, pero en ámbitos diferentes. Y lo del cártel me parece que sí, que es lo más parecido a un grupo operativo. Yo les agradezco mucho a todos. Lamento que no podamos responder más. A mí me gustaría decir muchas más cosas, pero supongo que a ustedes también les debe parecer lo mismo. Ojalá haya una segunda instancia, y un deseo que yo tengo es que algo de todo esto que hemos hablado en relación a los grupos, esta intersección entre un autor y otro, que tienen intersecciones pero que
trabajan en campos diferentes y hasta que piensan el psicoanálisis quizá de manera diferente, que podamos hacerlo más en APA. O sea, que ese lazo social se pueda renovar en nuestra institución, que yo siento que con la pandemia se intensificaron estas islas, digamos, que siempre vienen flotando, digamos, en un mar, diría yo, sin casa o sin patria. Entonces, que realmente esto pueda servirnos para, ¿no?, para operar sobre los grupos en APA. Sí, Marcelo, ¿algo querés decir? Estaba saludando, pero sí. Pero podés saludar en nombre del grupo Estilo también. Sí, bueno, si querés, pero ya que me das la oportunidad, yo creo que tomaría lo que trae Cristina para una segunda vuelta, en lugar de lo social en las distintas teorías, en la forma de incorporarlo, porque me parece súper interesante, y diría como una última pregunta, que porque creo que lo del objeto perdido, creo entender que en la apelación a lo social y a la cierta posibilidad de una reintegración en otras situaciones que no son las que vivimos, ni las que vivía Pillon ni las que vivimos ahora, hay una posibilidad de recuperar algo de ese objeto en relación a lo social, porque creo que para Pillon está como robado el objeto por lo social y no tanto perdido estructuralmente. Pero es una suposición mía. En todo caso, una línea para trabajar. Sí, no, son lecturas. Por eso me parece interesante la propuesta de Osvaldo, de que si no es un discurso fundador también el de Pillon, porque son esos discursos a los que uno vuelve, no para actualizar, sino para interpretar, para releer, para leer y releer, hacer relecturas, no actualizaciones, porque la actualización la hace la ciencia. Nosotros me parece que hacemos otra cosa cuando leemos, interpretamos, entonces puede haber distintas lecturas. Creo que estamos sobre la hora. Lili, discúlpame, Nora Lewy quería responder y tenemos unos minutitos. Dijo. Bueno, Nora. Responda Nora. Gracias, Nomi. Justamente tenía que ver con el núcleo patogenético central depresivo. Pillon lo postula la teoría de la enfermedad única, y esto es central en la teoría de Pillon. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Por qué única? Porque este núcleo depresivo, patogenético y formador de enfermedad, este núcleo está en todas las patologías, según Pillon-Rivière, y en todas las patologías hay un intento de desprendimiento de ese núcleo. Por eso creo que Alicia Hendel lo articula con el objeto perdido, con la falta estructural, y me parece que de ahí capaz podemos pensarlo, porque un núcleo del cual todas las patologías intentan desprenderse de ese núcleo, como un intento fallido, por eso la enfermedad, ¿no? Y también hablaron del portavoz, y la diferencia con lo emergente tiene que ver con lo grupal, y el portavoz es el que habla y denuncia lo emergente grupal, ¿no? Que alguien también lo planteó. Bueno, gracias, Nora. Gracias. Yo quería decir una última cosa que me parece que no la dije cuando hablé de la transmisión, y me parece que la función del coordinador realmente es interesante en cuanto a poder disolver las estereotipias, que yo las leo como puntos de goce, y que en ese sentido hay una ética en las formulaciones de estos grupos, porque lo que se transmite allí es no todos saber, o sea que hay una pérdida de goce que transcurre, si no podría haber vínculo al estilo de lo que dice Pillon y lazo a nivel de lo que decimos nosotros, que seguramente no es exactamente lo mismo, pero me parece que se acercan. Bueno, yo les agradezco muchísimo, nos veremos en otra oportunidad, y gracias a todos. Que tengan